buen almuerzo y un buen café. Vamos a empezar esta sesión, la mesa redonda en nuevas mutaciones y territorialidades desde el informe McBride, una discusión del capítulo sobre medios y comunicación del Panel Internacional para el Progreso Social. Tenemos 2 comentaristas y 5 autores, y yo simplemente voy a moderar la mesa. Vamos a empezar con el doctor Nick Couldry del London School of Economics. Nick. Gracias, Clementia. Welcome to this special panel on the International Panel of Social Progress, the chapter on media and communications, which jointly with Clemencia we coordinated over the past 2 years. And we're going to give you a general feel for what the chapter is about. It's nearly 40,000 words. It's a lot to read. It's online in a draft, but the final version will be up there in October online, and then it will be published in hard copy form next year. We have a copy of the full Spanish translation here. If anyone's curious to look at it, the near final version of the English copy is already online, and you'll see the reference in a minute. We're hoping to get an Arabic translation at some point, and so on and so forth. But let me start off by just giving some general introductory points. What is the IPSP, the International Panel on Social Progress? Well, it's a panel of 250 social scientists. It's actually put together on the model of the IPCC, the International Panel for Climate Change. But unlike the IPCC, it does not have a formal tie to any multilateral body like the United Nations. That means it's totally free to come up with recommendations, and that's what it's doing in a 22-chapter report, whose goal, according to the IPSP website, is to assess and synthesize knowledge on the principles, possibilities, and methods for social progress, for actually achieving social progress. It's a multidisciplinary undertaking, and the most important political point for us at this Congress is that whereas in these reports that have happened in the past, the people speaking have tended to be economists, philosophers, political scientists, maybe sociologists if we're lucky, but never media and communications. For the first time, media and communication scholars have been asked to contribute to this sort of multidisciplinary undertaking, and when Clemencia and I were asked to put together our dream team of people from across the world, we said yes because we regarded this as a fundamentally important political moment for our field and its recognition in the wider field of social sciences. Underlying or overseeing the whole thing is a scientific council with some very well-known names, Nancy Fraser, Helga Novotny, Ravi Kambur, and the advisory committee is chaired by Amartya Sen himself. So if you know about Amartya Sen's capabilities theory and so on, this is taken as common language amongst the people working on this report. So it has a strong normative underpinning. And the starting point, as we say on the slide, is looking at how people's interactions as social beings are now shaped by many external forces: technology, the weakening nation state, rising inequality, growing conflict, and so on. This is the starting point for asking, what could social progress mean now? How should we think about it differently? What are the challenges? So as I said earlier, the report will be formally published in the autumn. It will be online, and it will come out as a book, a massive 450,000-word book. If you want to buy it for Christmas, it will come out next year. So Christmas 2018 is the time you give it to all your family. What is social progress? Well, it's understood in this context, and we understand it in our report, in our chapter in the report, as broadly the development of societies towards the progressive enablement of human beings to satisfy their needs and fulfill their capabilities. We take Amartya Sen's starting point, his very open starting point based around human need and the capacity to participate in democratic processes as our starting point. So a key reference point there is Amartya Sen's work in development as freedom, and also the very important commission that he put together with Stiglitz and others in 2009, which for the very first time started to introduce questions of voice and democratic participation
as the things which should be measured when we measure whether societies are good, whether they achieve economic development, and so on. This is a fundamental shift in policy discourse that Sen tried to start in 2009. And the general goal of the IPSB is to restore hope in the idea of social progress, understood as the exercise of human agency as voice. Those are not our words, those are the words of the organizers of the whole 22-chapter report. So it's very encouraging that our sensibilities as communication scholars are taken into account on this broader level, and that itself is politically important. The other thing that's politically important is that from the beginning, before we became involved, before we were approached, they were already conceiving communications and media as one of the key areas that has to be addressed alongside all the other obvious factors such as risk, poverty, markets, health, and so on. So that's the multidisciplinary context in which we've all been working. This is the summary of who's involved. There were 17 authors coordinated by Clemencia and me, mainly from media comms and cultural studies, but crucially, and you may have heard her speaking by Skype from Washington earlier this morning, a legal and information theorist, Julie Cohen, who in my view is the leading critical legal theorist at the moment, who also happens to know the literature and communications extremely well, and she has deep respect for our work, and she's been a tremendous part of the team we've had. There are the lead authors, I think, without going through them all. Some of them are represented here on the panel. You can see how international this is. I think it's not boasting to say that of all the 22 chapters, ours was the most global, the least centered in the traditional West and North America and Europe. We really worked hard to have the broadest possible range, and we worked as a team over 2 years. In addition to the 12 lead authors who had responsibility for the whole chapter, there were 5 very important contributing authors, of whom we have today Omar Rincon, who's sitting next to me, and Claudia Magallanes Blanco, and each of them contributed particular sections of the report, as they'll be explaining later. Before I move on to Julie's slides on the law, and I'll be speaking for Julie Cohen because she couldn't physically get here, sadly, I just want to run through a few general principles. First of all, 3 big points we make in this 40,000-word chapter. The first is, what do we mean by media? Well, we mean the technologies for producing, disseminating, receiving communication, obviously. We mean, obviously, the contents, but we also mean the institutions associated with all of that. And the key theoretical point we start from in the chapter is to emphasize that we can't understand anything unless we have a double focus. We have to understand media as both meanings and infrastructure, the two always together, dependent on each other. Media is new infrastructures of connection that make a different world possible with all its positives and negatives. Another crucial point is the second one on that slide, which is that we faced a challenge basically in writing this chapter. We were asked, what is the link between media and social progress? We realized that the first thing we had to do was explain what media are to people who don't know anything about media. That's a big task. And then we had to make the link to social progress, starting out from the realization of how complex media is, which is very, very difficult. But one point that we think is genuinely original, we wanted to put into the debate on this chapter, is that media generates totally new problems of social injustice. So uneven distribution of opportunities to access and use media is itself a distinctive new dimension of social injustice, which has to be taken seriously as such. And when we looked at the Sustainable Development Goals from the UN, when we looked at the new Social Progress Index, which goes through various important measures, including things like internet access, availability of mobile phones, freedom of the journalists, they did not have sufficient precision and detail about the inequalities, the injustices in relation to access to this fundamental human resource, which is media and infrastructures of communication. So that's our contributions, to try and challenge that exclusion and change those indexes so they take our field and its problems and inequalities more seriously. The third point, which I'll come back to in more detail in a moment, is the growing complexity of governance issues. As media becomes more
complex, more and more embedded in every aspect of daily life, governing, regulating media, ensuring justice in those platforms and infrastructures becomes more and more difficult. And there's increasing issues about whether the process of governance is itself democratic. And this is not a familiar issue in democratic talk. It's highly technical, most people find it boring, and yet it is now fundamental to the possibility of effective democracy. And we'll be coming back to the Marco Civil when Omar talks, which is a very important example of foregrounding these issues for the first time. Three more general points before I get on to the slides that Julie wanted to present. In terms of a recommendation, and we'll get some more detail later, one of our core recommendations is that the Social Progress Index, which is used by a lot of economists and social policy people around the world, has to start effectively recognizing media access as a component of social progress, going through the obvious things that we take for granted, such as effective access, the right to communicate, the right to privacy, which are not currently measured in that index. We need to find ways of measuring the things we care about. Secondly, media and communications need to be rethought, not just as a market product, but as a public good which requires protection at the level of the infrastructure and at the level of lived culture if there's going to be any chance of sustaining the contribution that media can make to social progress, which is a massive challenge, and we're trying to change the normative framework in which thinking about media goes on. And finally, our main recommendation is that because media are a public good, the governance of media becomes itself a fundamental issue for democracy. Because if the governance of media goes on solely in the closed vaults of Facebook or Google or Twitter, with no people being allowed to take part in that discussion, that in other words, if it's not participatory, then democracy loses out in a fundamental way. So those are our general principles, and now I just want to quickly run through some points which Julie would have made if she could physically have been here. As I said before, governance of media becomes more complex, and we have to take it more seriously with the platformization of the environment. A key point is that nation states still try to govern media. They find it very difficult, but there are some rather depressing cases of where they are effective in censoring and surveilling and so on. But increasingly important now is the governance of media by other non-state organizations on a global and transnational level through trade agreements, highly technical standard bodies, the sorts of things that are a very long way from public participation and are not understood by most people. But particularly important, she argues in her section of the chapter, is the role of corporations, those who sustain and fund the infrastructure, who manage the technical parameters of the infrastructure, in regulating themselves, in governing themselves, and taking it on themselves to speak for democracy, to say this is what democracy needs. And you can start to see there is already a profound problem here, which we have to think about. There are lots of implications of this new situation for governance for social progress. There's the massive complexity, which I can't really speak about, only she could, about the global intellectual property regime and the way it provides false incentives, barriers to access, distorts, in other words, the playing fields in which communications circulate for or against democracy. It's a massively complex area. There's a lot of detail about that in the report. The second point is the distorting role of platforms in supporting content that is actually secretly subsidized by advertisers, and therefore distorts the way they work when they appear to offer us a safe space in which to be social with each other. We were talking about that in the panel earlier this morning. The mediation of information flows, on the one hand, makes life very convenient, but at the very same token that it enables us to be connected to those we love, it enables discrimination. It is a means of social differentiation with profound implications for the way social space can exist, which means that we have increasingly governance institutions that simply are not rooted anymore in the ongoing development of democracy. And this is a fundamental problem. So here are the detailed recommendations about governance. I think probably the simplest is I leave you to read them for yourselves because there's a lot of detail in the report.
but we do believe that the SPI must recognize communication rights and that we need appropriate governance which is participatory and transparent, oriented not just to corporate needs, but to the needs of actual real communities who are diverse, and who are diverse both as receivers and consumers of information and as creators of communication, those who have the right to speak about their world, who are not currently being taken into account in any way in the governance of the media infrastructures. Questions of design are fundamental, not just access. Design affects what can be accessed, what content is possible. And now that's enough for me to summarize Julie. She will be much more eloquent on these points by me. And at this point, I'm going to hand over to Omar. Yo voy a hablar en español para poder explicar más rápido esto. Primero que todo, gracias a Clemencia y a Nick por invitarme a participar desde América Latina en este proyecto que realmente es alucinante todo lo que está planteando como un nuevo framework para pensar que sí es posible hablar del progreso social en el mundo. Para el caso latinoamericano de comunicación, en el capítulo 6 se hizo un caso de estudio que es el que corresponde al marco civil de Internet en Brasil. Y es una experiencia interesante porque normalmente existe la tendencia de mirar la legislación que viene de Estados Unidos como la única posible y está basada fundamentalmente en respetar la propiedad privada y en criminalizar al sujeto que tenga uso libre de Internet. Brasil encabezó con otros países una lucha por defender iniciativas globales de Internet libre y desde la presidenta Dilma Rousseff se comprometió a eso y comenzó a bombardear un poco los órganos de gestión de la Internet en el mundo y logró con la participación activa de la sociedad civil. Esta mañana tuvimos aquí a una chica que trabaja en una ONG que se llama Global Rights también, y gente como Intervoces, una cantidad de gente se decidieron a tomarse este tema y obligar a crear una reglamentación especial que fue el Marco Civil para Internet, que es toda una alternativa al modelo estadounidense y que ahora se complementa con lo que está pasando en Europa, que sería como un mecanismo a mitad de camino entre Estados Unidos y Brasil. El Marco Civil de Internet, obviamente, como dije al comienzo, fue una iniciativa de Dilma Rousseff y el gobierno con la participación de la sociedad civil. Fue, cuando habla Nick, la última parte, que estamos hablando de un servicio público y que requiere participación, eso se dio en la construcción de esta ley, tanto que no la han podido tumbar ahora que entró Temer y que quiere cambiar todo esto, no ha podido hacerle nada a esto porque tenía un gran respaldo civil. En ese sentido, tuvo una cosa que sí es también muy importante en términos de comunicación y es que no podemos solamente creer porque hacemos discusiones en línea, en Internet, ya somos participativos, sino que tiene otro componente que es el trabajo en calle, el trabajo en reuniones, en personas reales, el combinar las formas de online, offline, y esto pasó para ahí. Para resaltar, es una iniciativa que nace en un concepto de sociedad civil que es interesante. No solamente fue las comunidades que hicieron eso, sino fue en diálogo con el gobierno y también con el sector privado que está actuando para eso. O sea, están los tres participando. En la mayoría de leyes, en América Latina por lo menos, participan los del sector privado y el gobierno, y la sociedad civil no está, pero aquí el diálogo fue de los tres actores, que me parece que es interesante. Y la otra cosa que es interesantísima es que es una propuesta que sale del sur, no viene de otra parte, sino que el sur es el lugar de enunciación. Ayer hablábamos un poco de eso, de cómo el sur existe para enunciar políticamente distintas cosas para eso. Y en un deseo, que aquí está el compañero Gustavo, que después puede comentar, en América Latina el derecho a la comunicación ha sido importante para volver a poner la presencia del Estado en el término de gobernanza de la comunicación, porque estábamos mucho en el asunto de que era la libertad de expresión el único principio irrestricto, sin ningún control estatal, lo que se vendía. ¿Qué tiene de interesante la propuesta de Brasil? Primero, enfatiza lo que decía Nix de la otra parte, era fundamental defender los derechos de la comunicación, la diversidad cultural y el derecho a la intimidad, a la privacidad. Ese es el principio. Arranca pensando que es un instrumento democrático, que no es un instrumento de negocio público, fundamentalmente. Se protege los derechos de las audiencias, de los usuarios, y se
se trata de trabajar mucho más para defender un copyright, en contra del copyright, una cosa mucho más colectiva, la protección de la privacidad, la protección de los datos íntimos de la persona, el derecho a la rectificación cuando la información no está adecuada. Se prohíbe el blocking, monitoreo, todo lo que consiste el Big Data y trabajo de la información como manera de pasar. Se propone la inclusión universal de Internet, decíamos que el acceso era uno de los problemas. Se quiere proponer una tarifa plana básica para que todo ciudadano tenga acceso a ese Internet y no sea lo otro. La neutralidad de la red, que es otro, se certifica que ninguno puede llegar a pasar. Lo que decía esta mañana la compañera de Brasil, ¿por qué Netflix baja rápido y una página de Internet no baja la película tan rápido? Porque hay un problema de neutralidad de red. Y se asume la idea de las tecnologías abiertas de uso libre para acceso a la información, a la cultura de eso. Por último, o dos últimos puntos, hace una cosa que es interesante, y es que los que proveen Internet son responsables de garantizar la libertad de expresión. No es el ciudadano, él tiene que poder, Google, Facebook, claro, tiene que ser responsable de la libertad de expresión y de convertir todo este tipo de cosas. Y propone el Open Governance, que era una de las cosas que estaba mencionando Nick como eso. Ahí tenemos una buena alternativa, por lo tanto, es obviamente que hay dos cosas que no se perdieron. Se quería tener que todo contenido producido en Brasil debía ser archivado en Brasil, no se ganó, Google y Amazon no dejaron. Se logró de alguna forma que si hubiera contenido culturalmente localizable, que todo lo que hable de Brasil o salga de Brasil debe tener de alguna forma una observación del gobierno brasileño, y obviamente la necesidad de promover una plataforma más global, que es lo que plantea esto, que es que sea mucho más global lo que se quiere hacer. En ese sentido, queremos hacer la fórmula básica que todo el mundo promete, y es que pensemos más en los ciudadanos como creadores que como consumidores. Next is Herman Wasserman. We got our order in the seating slightly wrong, but I don't know why we did that, but Herman is next. Okay, thanks. I'll be speaking about the section that I co-authored with Joran Bolin about journalism and public knowledge, and public knowledge as a constituent of social progress. So, we took a sort of historical angle to it. If we look at historically, journalism has been associated with institutions and practices of democracy, largely, and looked at various historical examples of how journalism did in fact contribute to public knowledge for social progress. So looking at the anti-slavery campaigns, Samizdat and Soviet Union, where environmental disasters occurred, for instance, where journalism managed to spread information timelessly, the struggle against apartheid in South Africa. And so historically, these examples have shown how journalism can, in fact, fulfill that potential of creating public knowledge. At the same time, we also recognize that we live in an era where there's the emergence of digital media has had profound implications for journalism and for what is meant by journalism, how it's defined and how it's practiced. And some of these aspects include the proliferation of channels, much more available, and with that also comes the blurring of lines between news and entertainment and how we again define journalism in that context. The exclusivity that journalists could for a long time have laid claim to as facilitators of public knowledge is changed as a result of this participatory capabilities that have been a result of digital media and the proliferation thereof. And with that, also the transformation of journalism's traditional business model. Despite all those challenges, the monitoring of power and the facilitation of debate, as it has been historically, remains the ideal for journalism. So the challenge becomes, how does one attain that ideal within this new digital environment? And we've then identified a number of threats to public knowledge, and we've distinguished between what we call soft threats and hard threats. On the soft threats, we understand the collapse of older business models as a result of digitization, the challenges that has brought, the disruption that it has brought to journalistic practices, the changes in journalistic practice that, for instance, there's a lot of debate at the moment around things like clickbait and fake news and algorithmic journalism. These changes can also be defined as soft threats to, at least to the way that journalism has been understood traditionally.
the production of, again, a link to that, echo chambers or filter bubbles that can fragment public debate. We've been talking about this previously, also that we need to distinguish between filter bubbles and alternative subaltern public spheres, and there's need, I think, for more definition of what we mean by filter bubbles and echo chambers, but that ostensibly is a soft threat to journalism as it's been understood traditionally. The digital public sphere can also exacerbate inequalities in societies, especially in highly unequal societies in the South, for instance, where those inequalities can be amplified through lack of access to the digital public sphere. The collapse of the traditional business model that has meant that journalistic organizations cannot reinvest in journalism, and has brought a rise of managerialism that is often at odds with the practices of journalism. And that the internet, with all its potential, can also provide a space for racism and hate speech to thrive. So those are some of the soft threats that we've identified. In terms of hard threats, that the growing political instability globally can bring threats to press freedom. Post-Soviet countries, some of other countries in the South, in Africa, we've seen many examples of how this instability also brings threats to press freedom and freedom of expression more generally. Information warfare, the contradictory news, contradictory information that is coexists in the public sphere and that creates confusion, the troll factories that we've seen emerging in recent times. And we've especially also, as a case study, looked at some African countries where press freedom, although there's been a great progress made in terms of the recognition of press freedom, for instance, the Windhoek Declaration and so on, that it still remains an ideal largely in many places rather than a reality. And that ideal is threatened also to things like insult laws, for instance, that still exist in many African countries. Increase of violence against journalists, some examples there, and also then, of course, the impunity with which that violence is often treated. Despite these threats, despite the negative aspects of these disruptions and then the threats that it poses to public knowledge, there are also opportunities that have been a result of increased digitalization. And under these count the growth of citizen media, the more participatory capabilities that we've seen as a result of digital infrastructures. In some of these contexts that I've mentioned, that where there's a threat to press freedom, threat to freedom of expression, and where there's also either elite capture or capture by the state of mainstream media, social media have been providing alternative outlets for political discussion. So social media can also have emancipatory possibilities. And especially in contexts like Africa, where mobile media has been hugely important to serve as a platform for such social media. And the online sites that can provide a corrective also for official propaganda. So despite these threats, there are also some opportunities that we should recognize. That's it for me. Thank you very much, Herman. Next is Marwan Grady from Annenberg School, University of Pennsylvania. Sí, puedo. ¿Sí? ¿Está bien? Okay. Entonces, los medios y las comunicaciones sabemos que juegan un rol particular en las luchas para la justicia social, pero ahorita tenemos una transformación de las infraestructuras mediáticas que permiten a nuevas ecológicas de comunicación. Entonces, esta sección trata de estos sujetos. La estructura de la sección, primero, apropiarse de lo digital, posibilidades y limitaciones, una planeta, muchas luchas, muchos medios, y al fin el potencial creativo. En apropiarse de lo digital, el capítulo usa los zapatistas de México como caso de estudio. Aquí está.
Sabemos que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México usó estrategias mediáticas muy distintas para entrar a la esfera pública global. Usaron múltiples idiomas, entonces hubo distribución global, visibilidad global y al fin solidaridad global. ¿Qué pasó? ¿Un poco más? Bueno. ¿Está bien? ¿Mejor? ¿Sí? Gracias, como cantante. Entonces, esta publicidad alertó al gobierno mexicano sobre el hecho que el mundo estaba monitoreando los abusos, entonces puede afectar los abusos, pero también muchos activistas en todo el mundo adoptaron las técnicas, el lenguaje, los ideales y las estrategias de comunicación de los zapatistas, como en Seattle. Tenemos otros ejemplos en el capítulo. Número 2, las posibilidades y limitaciones. Entonces sabemos que las tecnologías digitales permiten el comentario, la protesta textual más que antes. Eso sabemos. Tenemos ejemplos, la blogosfera del Medio Oriente, donde los activistas establecieron conexiones con comunidades sociales, religiosas, culturales, discutiendo cosas difíciles que el gobierno no quería que están discutiendo en la esfera pública, y también permiten nuevas formas de solidaridad cotidiana, como los migrantes chinos, los refugiados sirios. Número 3. Un planeta, muchas luchas, muchos medios. La primera cosa es muy importante, como fuimos ayer en la sección, que debemos criticar el determinismo mediático, el determinismo tecnológico. Entonces, estamos diciendo que las tecnológicas tradicionales se utilizan en tándem con plataformas digitales. Entonces, las plataformas digitales es una adición, no es algo que está reemplazando otras tecnológicas. Discutimos del activismo en favor de la igualdad de las mujeres, las niñas, las luchas laborales, las campañas anticorrupción y muchas cosas más. ¿Cuánto tiempo tengo? No, bien. Entonces, hay dos cosas también que están muy importantes. Primero, que la infraestructura de los medios sociales y las plataformas digitales sigue siendo fuertemente controlada por sus dueños corporativos. Entonces, esa es una cosa de economía política muy importante. Y número 2, que el Internet también puede permitir la circulación del discurso del odio. Entonces, no es solo algo de optimismo tecnológico, pero también hay el otro lado, que está un lado más sombrío. Sin embargo, hay que tener también a contextualizar las plataformas digitales en los movimientos sociales. Las redes sociales rara vez impulsan acciones políticas y protestas por sí mismas. Entonces, todo eso se puede resumir, es la gente o son la gente, no la tecnología. Es la gente, no la tecnología. Es la gente, no la tecnología. Y número 4, al fin, el potencial creativo. Tenemos el caso de los movimientos de discapacidad, que es un caso muy importante, creo, que las personas con condiciones de discapacidad generalmente tienen menos acceso y disponibilidad a las infraestructuras mediáticas, tecnológicas, al contenido, a la participación, a todo eso. Y la discapacidad es un elemento clave para la comprensión más amplia de la diversidad cultural y mediática. En varios países, las personas con capacidad y sus aliados están utilizando las plataformas digitales de manera particular, muy creativa. Tenemos muchos ejemplos en el capítulo. Y el punto clave de la conclusión, que todas las iniciativas de justicia social y progreso social dependen de complejas ecologías de medios que ofrecen recursos y al mismo tiempo imponen riesgos y limitaciones. Entonces hay oportunidades, pero hay riesgos y limitaciones. Son los individuos y las comunidades, no la tecnología, los que impulsan el progreso social, satisfaciendo las necesidades específicas de comunicación e información de cada contexto de justicia social. Entonces, otra vez, es la gente, no la tecnología. Gracias.
Thank you very much, Marwan. Tremendous. Our last author who's going to speak is Claudia Magallanes Blanco, but I just want to mention, because you may not know, that Jared Goggin, who's sitting over there, we couldn't fit so many of us on the platform. He was an author too, and he also was crucially the author of the disability section, as you might have guessed, because of his interest and work on that area. But now, Claudia. Yes, ok. Yo voy a hablar también en español y a mí mi contribución en el capítulo fue principalmente la construcción del caso de México en la manera en la que está históricamente construida la infraestructura mediática en este país, pero para esta presentación lo que me pidieron fue que hablara sobre el impacto o la relevancia del capítulo en América Latina y de América Latina en el capítulo. Entonces, hay múltiples y quiero enfocarme en 5 aspectos muy puntuales. El primero, el acceso desigual que hay hacia los medios o en relación con los medios de comunicación. Hay muchas relaciones posibles entre los medios, el Estado, el mercado y la sociedad. El capítulo lo refleja precisamente construyendo casos de diferentes ámbitos. Uno de ellos es el caso mexicano, que se contrapone con otra sección, por ejemplo, a la hora en que se habla del caso de Telesur. Y América Latina no es un todo en donde todo el mundo se comporta igual y las relaciones de los medios con sus diferentes entornos son distintas también. En el contexto de la acumulación capitalista de medios que están insertos en el mercado y guiados por el mercado, esto tiene implicaciones importantes precisamente en términos de seguridad, de vigilancia y en términos de control y de poder de las estructuras sobre la población. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la convergencia de diferentes tecnologías celular de 4G, digamos, y que convergen todos los aspectos tecnológicos, esto dificulta de alguna manera el ejercicio de las libertades y contribuye precisamente a la vigilancia y al espionaje. La proliferación de tecnologías mediáticas, de infraestructuras mediáticas y de usos de los medios está teniendo un impacto directo en la región latinoamericana, al igual que en otras, pero creo que en América Latina lo sentimos muchísimo en cuestiones ambientales. Cada celular que tenemos, tableta que tenemos, tiene una batería o tiene un componente que está sacado de una mina que está explotando el territorio ancestral de algún pueblo, que está contaminando un río, que está acabando con algún bosque. Y de ahí se sacan esos recursos para que en todo el mundo se utilicen esas tecnologías. Y en términos del acceso desigual a los medios también está algunos estados más progresivos en donde están incorporando legislaciones, como en el caso de Argentina, la ley de medios, que bueno, tiene ahí una historia compleja, o en el caso de Colombia, en donde están reconocidos los medios de servicio público, los medios indígenas como medios de servicio público. Otro aspecto es el aspecto de los flujos culturales y los flujos mediáticos, las diferentes comprensiones de lo que hablamos cuando hablamos de medios, no solo sus contenidos, sino también las herramientas tecnológicas y las infraestructuras que utilizamos. Esto amplía una mirada mucho más compleja de estos flujos, o ampliar una mirada más compleja de estos flujos incluye, por ejemplo, tener la visión de los pueblos originarios y la manera en la que comprenden a la comunicación y la manera en la que utilizan a los medios de comunicación. Los flujos o los contraflujos en cuanto a contenidos desde el sur global hacia el norte global, en el capítulo se enfatiza el caso, por ejemplo, de la producción de telenovelas de América Latina como un modelo que se ha llevado hacia otros lugares, pero también se enfatiza la necesidad de seguir construyendo flujos que sean del sur global al sur global, algo que se habló hoy en la mañana en uno de los paneles plenarios. Y esto nos lleva también a la relevancia del alfabetismo mediático, lo que se conoce como media literacy. En los contextos de sobreinformación y saturación de datos, es necesario poder crear y construir audiencias críticas que puedan discernir la información que reciben, y en el caso, por ejemplo, de México, con Guillermo Orozco, es algo que se ha trabajado muchísimo en este sentido. Otro aspecto es que, justo elaborando lo que decía Marwan, los medios y las telecomunicaciones como espacios de lucha para el progreso social. Creo que en esta conferencia de IMCR hay muchos ejemplos, al menos desde la sección de comunicación comunitaria y medios alternativos, de experiencias de diferentes partes del mundo, muchas de ellas latinoamericanas, en donde precisamente con nuevas ecologías mediáticas
se están contribuyendo a movimientos para el progreso social. La convergencia de diferentes o viejas tecnologías con nuevos medios digitales permiten ganar acceso más específico o más estratégico a diferentes audiencias, y las apropiaciones tecnológicas que permiten precisamente movimientos o estrategias más descentralizadas. Marwan, en el capítulo se hace referencia al zapatismo, a indie media, pero creo que en la región latinoamericana hay muchas otras que están construyéndose constantemente. En este sentido, se enfatiza el papel de los medios o de las redes sociales para la solidaridad y la movilización transnacional, cosas que vemos en movimientos como, por ejemplo, el Yo Soy 132 en México en el 2012, que fue un movimiento básicamente que se movió por las redes sociales. Y hay una confrontación hacia los medios y a los monopolios informativos que se construye desde estos usos de las tecnologías. Utilizando además a los medios como elementos para la construcción del conocimiento público y para fortalecer cuestiones de activismo y de movilización social a nivel transnacional e intercultural, desde donde se construye mucho en América Latina. En relación con el periodismo, la inestabilidad política ha afectado a la práctica periodística en la región latinoamericana desde hace mucho. Pensemos simplemente en los regímenes militares de los 70s y el impacto que eso tuvo en la libertad de expresión y en el ejercicio periodístico. Pero actualizando el discurso hoy en día, precisamente regiones como México tienen incrementos muy fuertes de violencia en contra de los periodistas en su integridad física, psicológica y en el ejercicio de su labor informativa. Y esto también contribuye precisamente a campañas de desinformación, de miedo y de falta de confianza. Y finalmente querría enfatizar el papel que tienen los medios y que tiene la comunicación en los procesos de construcción de paz, que quizás no es algo que específicamente se desarrolla en el capítulo, pero que sí es importante, además en el contexto del lugar desde donde estamos enunciando el día de hoy en Colombia. La comunicación y los medios de comunicación ciudadanos precisamente para la construcción de procesos de paz, desde nuevos discursos y nuevas narrativas que busquen precisamente la cooperación, la solidaridad y que engloben procesos de protesta social, movilización, participación política, prácticas de periodismo ciudadano que permiten evidentemente encontrar espacios para la reunión, el diálogo, el encuentro y para también la reconciliación y la construcción de la paz desde una perspectiva de comunicación para el cambio social. Gracias, Claudia. Gracias a todos los autores. Bueno, le pedimos el favor de leer y comentar a dos comentaristas externos, Sasha Costanza Schock de MIT y Gustavo Gómez de Observacom. Y vamos a empezar con Gustavo, cada uno tiene 15 minutos. Muchas gracias. Nos sentimos unos privilegiados. 5 minutos, 15. Gracias, es un privilegio realmente que nos hayan invitado a leer y comentar este tan ambicioso y completo informe. Ha sido un placer también la lectura porque se nota mucho trabajo, muy no solo completo, sino que logra abordar en gran medida la enorme complejidad que tiene el tema y desde una perspectiva global y no desde una región. Buscaría aportarles de todo ese enorme cúmulo de información y conocimiento, opinión sobre 3 temas que para mí son fortalezas del informe, con alguna tal vez sugerencia práctica para la parte de recomendaciones y plan de acción, y 3 aspectos que me parece que son debilidades o deberían complementarse o ampliarse por lo menos desde mi perspectiva. Creo que el primer gran acierto es colocar en el centro la cuestión del acceso efectivo, así como está planteado en las recomendaciones. Sin duda alguna, esta cuestión es clave en las posibilidades de progreso social y de ejercicio de derechos fundamentales por parte de la población, en particular la de menos recursos económicos. Y por tanto, yo
yo considero que plantearlo en términos de no solo conectividad, sino además la capacidad de usar y apropiarse de esas tecnologías es un diferencial que hay que incorporar. Sin embargo, yo no dejaría de pelear o de plantear en las recomendaciones en el plan de acción que todavía queda mucho por la básica conectividad. En países de América Latina y en el mundo todavía sigue habiendo enormes cantidades de población que está lejos del acceso básico a estas tecnologías y yo no lo dejaría tan rápidamente de lado. Creo que debería seguir siendo un objetivo fundamental tanto para obligar a las empresas de telecomunicaciones como para los gobiernos, para que se comprometan a que lo mínimo, aunque no suficiente, es el acceso en sentido de conectividad. El acceso como un derecho humano, como bien lo ha planteado la Relatoría de Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas. Y agregarle que no alcanza con eso, que efectivamente hay que dotar de capacidad a la gente para que lo use y se apropie de esas tecnologías, porque no es solamente tecnología. Creo que en la temática del acceso, sin duda alguna, hay que incorporar el acceso a los recursos que permiten finalmente la participación en la infraestructura mediática. Y eso tiene que ver con discusiones que hay hoy en relación al uso de espectro, por ejemplo, radioeléctrico, tanto para las viejas radios comunitarias, que todavía siguen buscando espacio para poder existir. ¿Acaso no es el acceso en el sentido de usar las redes, sino de tener propias redes? Tanto en frecuencias de radio y televisión como en redes inalámbricas de telecomunicaciones comunitarias. Por lo tanto, el reclamo por acceder también a ser gestores y propietarios de bienes comunes también es importante, además de lo que ya incorpora el informe. Creo que otro gran acierto del informe tiene que ver con colocar el importante papel que cumplen en el ecosistema digital los intermediarios o las plataformas y los mediadores en materia de contenidos. Sin duda alguna, este es un tema que también está llegando fuertemente a América Latina, donde vivimos muchas veces el debate entre empresas, y no desde una lógica de derechos humanos o de progreso social, sino el debate entre empresas de telecomunicaciones versus plataformas. Y la discusión tributaria, si pueden pagar más impuestos, o sea, una discusión importante, pero desde nuestra perspectiva totalmente insuficiente. Colocar el papel fundamental que están teniendo estos mediadores, tanto para facilitar el acceso, porque efectivamente muchas veces lo son, como riesgos a la libertad de expresión, me parece un gran acierto. Y en ese sentido noto que ustedes proponen colocar algunos temas vinculados a intermediarios, de los cuales uno de ellos tiene que ver con la neutralidad, donde a mí me parece que ahí deberíamos trabajar en una idea un poco más clara de, así como se ha construido un concepto sobre neutralidad de red, que fundamentalmente está dirigido hacia las empresas de telecomunicaciones, con el lobby de las plataformas en contra de las empresas de telecomunicaciones, deberíamos construir la idea de una neutralidad de algoritmo o una neutralidad de plataformas. Porque se están convirtiendo en unos nuevos gatekeepers, unos nuevos cuellos de botella, que ya no solamente es a través de la infraestructura física de las empresas de telecomunicaciones, sino en otra capa virtual donde también pueden o abrir el acceso plural y diverso o lo pueden cerrar. Por el propio diseño de la red y por el propio éxito de Internet. Es tanta la cantidad de información que tenemos en Internet que si no tenemos a estas plataformas intermediarios, humanamente es imposible. Por lo tanto, ese rol que les da el éxito de Internet los convierte en actores fundamentales. Y nosotros deberíamos exigir también una neutralidad de red de algún tipo para estos actores. Esto se vincula con la idea de ustedes de bien común, etcétera, o de servicio público en otros lados, pero sobre un papel de un actor que comienza a ocupar el espacio público y permite o no permite el acceso. De hecho, hay una especie de nueva generación en el concepto de acceso, porque hasta hace muy poco, con los medios tradicionales muy concentrados que teníamos, la dificultad era cómo podemos tener más información. Hoy en un plantel anterior se planteaba. Hoy
efectivamente los límites para las barreras para producir contenidos y publicarlos, básicamente para una parte importante de la población que tiene dinero para tener una conexión a Internet y tiene servicios y cobertura, es un dilema ya solucionado. Así como también, en principio, acceder a un conjunto de información nunca antes visto. Cuando digo del acceso de nueva generación, un acceso 2.0, es que ahora ya no es tener la capacidad de producir contenidos y publicarlos, o no es la capacidad potencial de recibir información, sino de que lo vean, de poder encontrarlo, o que vean lo que yo publico, es decir, la visibilidad de esa información. Se convierte hoy en un nuevo concepto de acceso. Un tercer punto que para mí es un acierto tiene que ver con toda la discusión respecto a la soberanía en materia de regulación, a toda la cuestión referida a la regulación de los actores intervinientes en el ecosistema digital y la regulación fundamentalmente, en perspectiva nuestra, de protección de los consumidores, de los usuarios y de la población, no la regulación para proteger a las empresas, que por supuesto que también existe y hay mucha, sino esa otra regulación sobre la cual todavía no estamos muy claros. Y yo quisiera notar eso como un primer aspecto. Coincidiendo que tenemos problemas enormes vinculados con la globalización de estas empresas, aspectos vinculados a la jurisdicción, a la tensión entre las empresas de telecomunicaciones o de plataformas con los estados, por ver quién decide las reglas de juego, lo que también me parece que debemos notar es que no tenemos claro nosotros, desde la academia e incluso de la sociedad civil, bueno, cuál es la regulación que proponemos. Porque si no tenemos capacidad de proponer cómo se van a regular estos nuevos servicios en Internet, lo que está pasando es que va colocándose en la agenda el debate de si regulación o no regulación. Me explico. Frente al debate, sobre todo económico, entre operadores de televisión tradicional con operadores de servicios audiovisuales en Internet, tipo Netflix o YouTube, o el debate entre plataformas y empresas de telecomunicaciones, se hace notar de que existe una asimetría regulatoria allí cuando la hay, tanto a nivel nacional como a nivel global. Lo que venimos reclamando desde la sociedad civil es que haya regulación a estos nuevos actores, para que también tengan determinadas obligaciones de contraprestación y tengan obligaciones de proteger los derechos humanos, y no solamente eso quede librado a la autorregulación. En términos de servicios audiovisuales, pedimos que, por ejemplo, haya cuotas de pantalla de contenidos audiovisuales nacionales, o protección de los derechos de los niños en los nuevos servicios audiovisuales en Internet. Pero en América Latina, por ejemplo, y en el mundo, se ha avanzado muy poco en esto. Recién Europa está discutiendo un nuevo mecanismo de regulación de los OTTs audiovisuales para proteger estos derechos fundamentales. Mientras nos demoramos en esta discusión, lo que se está colocando en la agenda es, bueno, a ver, si ustedes no son capaces de ver cómo regular a estos nuevos actores, quiten regulación a los que están regulados. Si no podemos equilibrar la regulación regulando a los que no están regulados, quitémosle entonces la regulación para que para